está con nosotros Carlos Alberto Muñoz, el doctor Carlos Alberto Muñoz. Carlos Alberto Secas, un miembro más de la familia de Alma Yoga. Y hoy nos va a compartir el tema de salud integral. Vamos, los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Esta es como la cuarta vez que yo estoy aquí y seguramente muchas de las cosas sobre las que voy a hablar son reiteraciones. Pero hay una cosa muy interesante en la pedagogía y es que uno no aprende sino porque le repiten. La mejor manera de aprender es la repetición. Creo que el título que yo mismo le había dado a esta conferencia de hoy era como algo así como alimentos para nutrición para la salud integral. O nutrición para la salud integral. Siempre hemos hablado que el ser humano ha evolucionado paralelo al ecosistema y que de la manera en que nosotros hemos evolucionado hemos ido obteniendo del ecosistema todo lo que necesitamos para vivir. Entonces, eso ha hecho que el cuerpo tenga una cierta nutrición especializada. Pero, paulatinamente, en la medida en que hemos ido ganando racionalidad, hemos ido como abandonando ciertos parámetros de nutrición y adquiriendo otros. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en bachillerato haber leído un libro de Engels, que a uno siempre se lo puede leer, que el papel del trabajo en la transformación del modo del hombre. Y en ese libro dice que si nosotros no hubiéramos descendido de los árboles, no nos hubiésemos vuelto cazadores, utilizado la mano para fabricar herramientas, matar animales y consumir proteína de origen animal, no hubiera evolucionado el cerebro. Pero las investigaciones recientes en genética dicen todo lo contrario. El cerebro de nosotros ha evolucionado porque hemos ido aprendiendo a manejar los carbohidratos complejos. De manera que no es la proteína de origen animal la que ha hecho crecer la racionalidad en el hombre. Estos son daticos muy recientes, porque estuve en Brasil hace como 2 meses en un curso de medicina ortomolecular y aunque ahí no se hablaba de cocina ni de dietas vegetarianas, sí se hablaba de que los carbohidratos complejos modularon al cerebro. O sea que ahí cayó el mito en el que Engels fundamentaba pues que nosotros somos más inteligentes. El patrón nutricional que nosotros tenemos paulatinamente ha ido deteriorando al ser humano. Si miramos los estándares de salud de tiempos muy anteriores y los comparamos con los de hoy estamos enfrentando una cantidad de dolencias que antiguamente no se daban. Por ejemplo, hoy aparece con más frecuencia el cáncer, hoy aparece con más frecuencia la enfermedad autoinmune en los niños. Yo recuerdo que cuando terminé medicina hace como 26 años, las enfermedades autoinmunes se mencionaban en mujeres mayores de 20 años. Rarísimo que un niño desarrollara, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico. Hoy los niños, con frecuencia, desde muy temprana edad, 1 año, 2 años, ya se les hace el diagnóstico de lupus eritematoso. Rarísima la artritis reumatoidea juvenil. Hoy es frecuente la artritis reumatoidea juvenil. Rarísimos, recuerdo por ejemplo que a nosotros se nos enseñaban las enfermedades del hombre, de la mujer y las enfermedades del envejecimiento, propias del envejecimiento. Raro, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, hablar de infartos antes de los 50 años. Hoy es común que las personas antes de los 50 años tengan infartos. Se mencionaba que el colesterol era una sustancia que iba progresivamente subiéndose en la sangre en la medida en que íbamos envejeciendo. Hoy yo veo niños de 10, 12 años con colesterol alto.
La diabetes se consideraba que era una enfermedad de adultos, de gente por allá de 50 o 60 años. Hoy vemos diabetes no juvenil, que es la que se da por infecciones del páncreas en los niños, sino diabetes del adulto tipo 2, ya en gente joven, 30 años, 40 años con diabetes. Artritis y artrosis en las articulaciones son más frecuentes hoy que antes. Eso nos está diciendo que debe haber algo que está sucediendo en el ser humano que lo está llevando a enfermar más tempranamente y a enfermar crónicamente. Entonces, en estudios epidemiológicos, estudios que se llaman ecológicos de poblaciones, se han empezado a encontrar que ciertas poblaciones con ciertos consumos de alimentos no tienen unas enfermedades y que otras poblaciones con otros consumos de alimentos sí las tienen. Un común denominador de poblaciones enfermas, el consumo de azúcar. Nos han enseñado siempre, incluso yo lo llegué a decir alguna vez, que el azúcar, sacarosa, el que nos servimos o el que se sirve porque ya no lo uso en la mesa para endulzar las bebidas, es un azúcar extraño al cuerpo. He leído libros inclusive que dicen que nosotros no conocemos esa sacarosa, pero eso es mentiras. Ese azúcar blanco que nosotros utilizamos en la mesa es el mismo azúcar que tiene el banano, que tiene la manzana, que tiene el mango. Es el mismo azúcar. Si yo dejo a un mango sin azúcar, si lo dejo simple, y después le echo el azúcar que tenía, seguramente lo voy a echar de ese azúcar blanco. Entonces, ese azúcar, como azúcar, no es malo, porque es el mismo azúcar que está en todas partes. Lo que lo convierte en un veneno es que cuando yo saco del mango el azúcar, es como si yo, queriendo tener algo de una persona que yo quiero, le quite la mano, le quite un dedo y yo me quede con la mano y deje el resto del cuerpo separado de la persona. Separar el azúcar de la fruta es separar el azúcar de todos los elementos que le permiten al cuerpo hacer uso de ese azúcar. Entonces, ese azúcar, sin vitaminas, sin minerales, sin fibra, ingresa rápidamente al cuerpo, porque el cuerpo no tiene límite para recibir azúcar. Es decir, se calcula que si yo en este momento me tomo un jarabe de azúcar de 1,5 kilos de azúcar, ese 1,5 kilos de azúcar va a estar en la sangre en pocos minutos. O sea, el cuerpo no tiene la capacidad de limitar la absorción del azúcar. ¿Por qué no tiene la capacidad de limitarla? Porque el azúcar lo necesitamos para vivir. El azúcar lo necesitamos como fuente de energía en las células. Todas las células del cuerpo necesitan azúcar para vivir. Ninguna célula es capaz de vivir sin azúcar. Por lo tanto, es un elemento imprescindible en la dieta. Pero cuando yo consumo el azúcar blanco, como me lo entregan en cubitos, en libras, pulverizado, como sea, sin vitaminas, minerales y fibra, el azúcar ingresa rápidamente al cuerpo. Y al ingresar rápidamente al cuerpo, las células, algunas, lo usan inmediatamente. El cerebro lo usa para pensar, el corazón para seguir latiendo, todos los órganos para funcionar. Pero como ellos utilizan cantidades limitadas, todo lo que sobra de azúcar va a dar al hígado, va a dar al tejido graso. El hígado no puede almacenar mucho azúcar, el músculo tampoco puede almacenar mucho azúcar, y todo el excedente de azúcar se convierte en grasa. Y el cuerpo tiene un límite para almacenar grasa. Cuando superamos el límite de almacenamiento de grasa, la grasa se convierte en una sustancia inflamatoria. Entonces, como conclusión hasta hoy, comer azúcar en exceso para convertirlo en depósito de grasa y aumentar más de 104 centímetros la cintura en los hombres y 86 en las mujeres, hace que la grasa se convierta en un factor inflamatorio que produce enfermedad crónica. Entonces, el azúcar está conectado con la enfermedad crónica, con la enfermedad cardiovascular, con las enfermedades del cartílago, del colágeno, con lo que llamamos enfermedades metabólicas.
con el envejecimiento, porque la grasa, al convertirse en una sustancia inflamatoria y depositarse en los vasos sanguíneos, va deteriorando la calidad de nutrición de los órganos y uno progresivamente se va envejeciendo más rápido. O sea que el exceso de azúcar está conduciendo a enfermedad crónica. Primero. Segundo, entonces manipulamos hasta tal extremo los cereales y las frutas que fuimos capaces de sacar el azúcar y nos lo estamos comiendo sin lo que nos ayuda a metabolizar el azúcar. Entonces ya empezamos con la primera conclusión. ¿Cuál puede ser? No sacar el azúcar de los alimentos. No sacar el azúcar de los alimentos. Empezar a comernos el azúcar como viene. O sea, no agregarle azúcar a nada. Lo que viene dulce, por naturaleza, es lo que nos conviene. Entonces, ahí se han caído en excesos. Por ejemplo, de decirle a las personas que no coman banano que porque es muy dulce, que no coman piña, que porque es muy dulce. Mango también es muy dulce. Que no coman mango porque es muy dulce. Es obvio que eso es dulce. Pero eso tiene un elemento que mencioné hace un momentico que se llama la fibra. Se ha encontrado que cuando yo me como esas frutas dulces, enteras, no licuadas, no sacadas en extractor, sino enteras, completas, la fibra que contienen esas frutas ayudan a que el azúcar no entre rápido al cuerpo. Porque es como si, digamos, hay un huequito en una rejilla de alcantarillado, y yo no quiero que el agua salga muy rápido por ahí, pero tampoco tengo con qué taparla. Yo le pongo un trapo. El trapo no va a dejar que el agua salga muy rápido. Va a pasar un poquito, pero va a limitar la salida del agua. La fibra es como un trapito en el intestino que no deja que por el intestino pase muy rápido el azúcar. Entonces las células lo pueden gastar más despacio y se puede metabolizar mejor. Se limita la absorción del azúcar, que como les dije hace un momentico, no tiene límite. Si yo me como una cucharadita de azúcar ya, ese azúcar ya está en la sangre ahí mismo. La prueba está en que cuando a una persona se le baja el azúcar y se marea, le dan una cucharadita de azúcar y ya, ese azúcar sube al cerebro, ya. Azúcar, entonces cereales. Como conclusión, una buena dieta implica comer frutas y cereales completos, para que el azúcar contenido en ellos no nos haga daño. Otra manipulación que terminamos nosotros haciéndole a los alimentos fue a las grasas. Sorpréndanse, el 15 de febrero salió un artículo en el que se menciona que las grasas saturadas, o sea, las que están en la carne, no suben el colesterol y no son responsables de enfermedad coronaria. Toda la vida nosotros los médicos le hemos dicho a la gente: no coma carne, no coma porque eso le va a dar infarto. No, como hemos evolucionado paralelamente también con animales y de alguna manera habremos comido animales, no son las grasas saturadas las que nos están provocando la enfermedad coronaria, sino, y con ello no estoy justificando comer carne, sino que les voy a mencionar qué es lo que ha pasado, sino que hace 100 años, cuando la gente salía a trabajar, que tenía que recorrer largas distancias, salía con mantequillita para echarle al pan, por ejemplo. Pero la mantequilla es duro. Entonces empezaron a hacer experimentos de calentar la mantequilla, de calentar las grasas, de obtener grasas de vegetales, de calentarlas y de producir una cosa que se llama la hidrogenación de las grasas. Las grasas, para que ustedes hagan una imagen mental de ellas, son como un acordeón. Entonces hay unas grasas que se llaman saturadas y hay otras grasas que se llaman insaturadas. Tanto saturadas como insaturadas tienen la forma de acordeón. Las grasas saturadas son un acordeón que se mueve con dificultad. Y las grasas insaturadas son un acordeón que se mueve fácilmente. Las membranas celulares tienen que estar hechas de grasas saturadas y de grasas insaturadas, porque nosotros tenemos que ser flexibles. Para uno ser flexible tiene que tener grasas duras mezcladas con grasas blanditas
porque si somos grasas duras ni nos podríamos mover, y si somos grasas blanditas estaríamos derretidos. Entonces el cuerpo tiene que tener un balance 2:1 de grasas saturadas contra grasas insaturadas, 2:1, porque van a ver que la publicidad ha hecho estragos con eso. Entonces necesitamos grasas saturadas, necesitamos grasas que algunas veces están en productos de origen animal. Por ejemplo, la mantequilla de vaca tiene grasa saturada. Y necesitamos las insaturadas, por ejemplo, las que hay en el aceite de linaza o las que hay en el aceite de ajonjolí. Grasa saturada es a temperatura ambiente dura. Grasa insaturada es a temperatura ambiente líquida. El cuerpo tiene que tener un balance. Entonces, los magos de la industria de los alimentos empezaron a coger aceites vegetales y a tratar de saturarlos para volverlos duros. Por ejemplo, yo saco aceite de coco, aceite de canola, y como esos aceites son líquidos, los empiezan a calentar para que se vuelvan un poquitico duros, para que a temperatura ambiente estén duros, pero no muy duros. Ustedes han visto esas margarinas, las de soya, las de canola, ¿han visto cómo es la consistencia? Que es muy Se dejan blandita. untar. Se dejan untar en el pan. Esas son grasas saturadas, mezcladas con insaturadas. Ya vimos que las grasas saturadas no están produciendo enfermedad coronaria. Lo que se ha descubierto es que cuando yo manipulo la grasa para darle cierta contextura, si la grasa era así, es como un acordeoncito, ¿se acuerdan? Y químicamente hay unos átomos para arriba y otros para abajo. Cuando los caliento, estos átomos de abajo se vuelven para arriba. Esta estructura se llama cis y la otra se llama trans, que es cuando se calienta la grasa. Esas grasas trans, que son las grasas de estructura química invertida, son las que están generando enfermedad coronaria. Entonces, si a uno le preguntan, ¿qué es mejor, mantequilla de vaca o mantequilla hecha de soya, de canola? Adivinen cuál es la respuesta. La de vaca. Entonces, el ghee, la manera como se maneja la mantequilla en el Ayurveda, es una excelente manera de comer mantequilla, porque no la calienta hasta saturarla y volverla trans, porque ustedes saben que cuando se obtiene el ghee es a una temperatura bajita. Y no se le agrega hidrógeno, que la industria de los alimentos le agrega hidrógeno para hidrogenarla. La hidrogenación satura la grasa, pero la grasa saturada no es tan dañina como la grasa que se vuelve trans. Esa palabra trans es para que cuando ustedes lean en los empaques Libreta. van a darse cuenta que dice que tiene grasas trans. Entonces, las grasas trans son las verdaderas protagonistas del infarto. Si yo por la mañana a una arepa le echo mantequilla de vaca contra margarina de soya, así sea de soya, libre de colesterol, porque ese es el engaño en el que nos han metido. Nos dicen, es que esto es libre de colesterol, pero es que el colesterol, del que vamos a hablar en un momentico, no tiene problemas con el cuerpo. Entonces, si yo le echo a la arepa colesterol de la mantequilla de vaca contra grasas trans de la industria de los alimentos, esas grasas trans sí me van a hacer daño y provocar daño en el endotelio, mientras que la otra no. Ese es otro de los mitos que se derrumban y que favorecen que uno, si ha de consumir esa grasa de origen animal como la mantequilla, la consuma tranquilo. El colesterol no existe en ningún producto de origen vegetal. El colesterol es exclusivamente una grasa de síntesis en los animales. Nosotros producimos colesterol, permanentemente producimos colesterol. Solamente el 30% del colesterol que nosotros consumimos proviene de diferentes fuentes de origen animal, como que los huevos. La yema de huevo es un saco de colesterol, es uno de los alimentos que más colesterol contiene en la naturaleza. Pero el colesterol que nosotros comemos de los alimentos
no sube tanto el colesterol del cuerpo como el colesterol que estamos produciendo en el hígado. Entonces, desmitificamos el tema del colesterol y en favor de poder disminuir el colesterol en la sangre, que también está asociado con enfermedad cardiovascular, tenemos que consumir alimentos que en la naturaleza son similares al colesterol, pero no son colesterol, que se llaman los esteroles vegetales. Entonces, la mayoría de las plantas comestibles, repollo, lechuga, selga, espinacas, zanahoria, todas ellas están ricas en esteroles vegetales. Esos esteroles en el intestino compiten con el colesterol. Como el cuerpo produce colesterol y lo elimina a través de la materia fecal, el cuerpo invertiría mucha energía en estar produciendo permanentemente colesterol. Entonces el colesterol, una vez sale del hígado y cae en el intestino, el cuerpo vuelve y lo recicla. De manera que si uno está produciendo mucho colesterol, una de las maneras en las que uno puede evitar que el colesterol vuelva a ingrese para bajarlo en la sangre es frenar el ingreso del colesterol del intestino otra vez a la sangre, y eso lo hace uno comiendo fibra, comiendo vegetales que son ricos en esteroles, y los esteroles, como son parecidos al colesterol, ocupan las puertas de entrada del colesterol hacia la sangre otra vez y hacen que el colesterol siga su camino. Bueno, carbohidratos y grasas. Proteínas. ¿El trans es producido solamente por el calor o qué? Por la industria de los alimentos, no más. No, en la naturaleza no es el calor. Sí, se dice que en los rumiantes, de alguna manera, en el estómago de la vaca se puede producir grasas trans, ¿cierto? Pero esas no las estamos comiendo nosotros y no pasan a la leche. Entonces, eso o el fritar con aceite de oliva se convierte en grasa. Entonces, calentar cualquier grasa, esa es una muy buena pregunta. A más de 80 grados la puede volver trans, la puede. Pero el verdadero proceso de hacer que una grasa se vuelva trans implica inyectar hidrógeno en la grasa. O sea que no es tanto el efecto trans que se produce como cuando la industria de los alimentos le meten hidrógeno y calor. Por eso el ghee no tiene problema entonces aunque se pase un No. poco de temperatura. Pero lo que pasa ahí también, pues, adicional, pues, o por lo menos lo que yo he escuchado, es que cuando muchos aceites, en función de las insaturaciones, cuando se calientan, así no se conviertan en grasa, sí se pierde la insaturación, entonces se pierde el beneficio de del supuesto omega, pues. Claro, pero el asunto que ya acabo de hablar es que las grasas saturadas no están relacionadas con enfermedad cardiovascular. O sea, la relación es muy débil. Yo fui el primer sorprendido leyendo eso, pues porque es un artículo del 15 de febrero. Y en la Universidad de Wageningen, donde ha habido premios Nobel de investigación en nutrición, en un curso que hace poquito hice con la universidad, mencionaban ese dato, pero yo no le creía a ellos. Pues, se me hacía como raro, pues porque toda la vida he oído otra cosa distinta. Pero ahora leí el artículo del 15 de febrero porque es un estudio multicéntrico hecho en Estados Unidos y en Europa. Hay un estudio que se llama el estudio de las enfermeras en Estados Unidos y el estudio épico en Europa. Esos dos estudios son siguiendo poblaciones inmensas. Por ejemplo, el estudio de las enfermeras en Estados Unidos ya lleva más de 200.000 personas vinculadas en el estudio. Y ha sido un estudio en el tiempo, es un estudio que lleva ya más o menos unos 20 años. Entonces ya se pueden ir sacando conclusiones porque son poblaciones que se están controlando. Y de ahí se han obtenido esas conclusiones que son asustadoras porque toda la vida habíamos pensado lo contrario. Pero es la manipulación de la grasa. Es lo que la industria de los alimentos no ha querido decirle a la gente. Porque siempre nos están vendiendo las margarinas como cero colesterol, como muy sanas porque no tienen colesterol, y mentiras que son el veneno más grande que podemos consumir. O sea que el chicharrón no será. Pues realmente, Menos que la margarina.
menos que la margarina. Es mejor chicharrón, arepita sin mantequilla con chicharrón que arepa con mantequilla con queso. Mantequilla no. Está bueno. Ay, perdón, margarina, perdón. Pero viene el tema de la proteína. Viene Entonces, el tema de la proteína. viene el tema de la proteína y viene el tema de lo que son los ácidos grasos saturados, que si bien no están relacionados con la enfermedad coronaria, hay un capítulo con el que sí están relacionados, y es con la inflamación crónica. Entonces, vimos que hay ácidos grasos saturados que son como un acordeón rígido, insaturados que son como un acordeón flexible. El consumo de ácidos grasos saturados, que son ácidos grasos que están en la leche de vaca, en la yema del huevo y en todos los derivados de origen animal, no tienen incidencia en la enfermedad coronaria, o si la tienen es muy poquita, pero sí tienen incidencia en lo que se llama la inflamación crónica persistente en el ser humano. Los ácidos grasos, el cuerpo los utiliza en dos vías. La primera vía, la de los ácidos grasos saturados, es producir unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas son las sustancias que median la inflamación en el cuerpo. Cuando ustedes se toman cualquier pastilla que se llama antiinflamatorio no esteroideo, es una pastilla que está afectando el metabolismo de las prostaglandinas. Y los ácidos grasos insaturados producen en el cuerpo unas sustancias que se llaman resolvinas, o sea, sustancias que resuelven la inflamación. Entonces, el cuerpo siempre tiene un balance. Nosotros tenemos el mismo balance que tiene la naturaleza: día, noche, hombre, mujer, arriba, abajo, inflamación, desinflamación. El balance de la inflamación lo producen los ácidos grasos saturados. El balance de la no inflamación, los ácidos grasos insaturados. Uno tiene que tener un poquitico más de ácidos grasos saturados contra los insaturados. O sea que nosotros tenemos que tener un poquitico de inflamación permanentemente. ¿Por qué? Porque nos tenemos que defender. Nos tenemos que defender de lo que respiramos, nos tenemos que defender de lo que comemos, nos tenemos que defender de los roces que tenemos todos los días con el universo material. Por eso terminamos muertos. Si tuviéramos un balance perfecto, toda la vida estaríamos ahí, en una eterna juventud. Pero como hay un ligero desbalance de la inflamación contra la desinflamación, inevitablemente vamos a dar a la tumba, porque siempre vamos a estar en un proceso de envejecer. Hoy se calcula que nosotros no estamos 2-1 en el desbalance, sino 100-1, porque estamos comiendo muchas cosas fritas. Ahí hablamos del chicharrón, que si el chicharrón no es malo como ácido graso saturado para la enfermedad coronaria, sí es pésimo para producir inflamación. ¿Qué inflamación? Artritis, enfermedades del colágeno, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, arteriosclerosis, así no sea enfermedad coronaria. Por lo tanto, todo lo que es inflamación en el cuerpo, y inflamación es cualquier cosa, gastritis, dolor de cabeza, cólicos menstruales, cólicos abdominales, dolores articulares, cualquier cosa es inflamación. Esos ácidos grasos saturados están favoreciendo la inflamación. Los insaturados no favorecen la inflamación. Entonces, nosotros tenemos que recuperar el equilibrio y tenemos que empezar a consumir más insaturados: aceite de oliva, aceite de linaza, soya, vegetales. Todos los ácidos grasos insaturados abundan en los vegetales. Entonces, eso significa que para recuperar ese equilibrio que lo tenemos perdido hay que empezar a comer más vegetales, menos alimentos procesados. Entonces ya vamos carbohidratos, grasas, ¿cierto? Proteínas. Las proteínas son otro mito. Y ese es un mito increíble, porque se dice pues que los vegetarianos son unos flacuchentos pálidos, que los que alzan pesas tienen que comer mucha proteína para poder ser muy gruesos, y eso no es cierto tampoco, porque normalmente nosotros debemos consumir
alrededor de 0,8 gramos por kilogramo de peso día de proteína. Incluso se habla hasta de 0,5 gramos por kilogramo de peso. O sea, yo de 60 y pico de kilos, 30 gramos de proteína. 30 gramos de proteína es un plato de frijoles. O sea, la proteína como tal ha obedecido también más a la industria de los alimentos de la posguerra, que durante la guerra la gente dejó de criar ganado porque se dedicaron más a matarse unos con otros, y en la posguerra a criar ganado, a producir leche, a crecer la industria de los alimentos, abundancia de proteína, sensación de que el que come más proteína tiene más plata, y la proteína se convirtió en un estándar de vida más que en una necesidad real del cuerpo. Porque si ustedes hacen ese cálculo, lo que necesitamos de proteína es muy poquito, así hacemos pesas. Lo que quiere decir que así hacemos pesas, comiendo poquita proteína vamos a tener músculo. Porque el cuerpo va a fabricar músculo con ese poquito de proteína que comemos. Incluso, ni siquiera el 100% de la proteína que uno come la absorbe. Hay alrededor de un 10% de proteína que se pierde en la materia fecal o que se pierde en los orines. Entonces, el asunto es, ¿cuál es la mejor proteína? ¿La de origen animal o la de origen vegetal? Yo me imagino que ustedes dirán que la de origen vegetal. Y no, la mejor proteína es la de origen animal. Porque cuando uno come proteínas de origen animal, el cuerpo la digiere facilísimo. Cuando uno come proteína de origen vegetal, el cuerpo se gasta mucho rato haciendo digestión de la proteína. ¿Por qué? Porque los vegetales no tienen todas las proteínas completas como si la tienen las de origen animal. Por ejemplo, el arroz no tiene lisina, que se considera un aminoácido esencial. Los frijoles sí la tienen. Los frijoles no tienen metionina, el arroz sí la tiene. Cuando yo como una leguminosa como el frijol, con un cereal como el arroz, yo junto todos los aminoácidos y hago una proteína completa. Desde ese punto de vista, la proteína de origen vegetal es de más difícil adquisición, pero aunque la proteína de origen animal es de más fácil adquisición, porque hizo todas esas mezclas por uno, es imposible separar la proteína de origen animal de los ácidos grasos saturados. Entonces, cuando uno come proteína de origen animal, está comiendo también inflamación. Así como proteína completa, también está comiendo sustancias inflamatorias. Al cuerpo le queda fácil sacar los aminoácidos, pero como esa proteína tiene ácidos grasos saturados, eso va a generar inflamación en el cuerpo porque va a incrementar otra vez la proporción 2:1. Por lo tanto, aunque la proteína de origen vegetal sea más difícil de digerir para el cuerpo, todos lo han experimentado. Comerse unos frijoles a veces no es muy sano. Puede dar distensión abdominal, puede dar flatulencia, ¿cierto? La famosa bandeja paisa no es un plato sano, pues, porque mucha gente dice, usted comió frijoles trasnochados, porque es casi un veneno. Pero cuando usted consume proteína de origen vegetal, bien combinadita, con abundante ensalada, que ayuda a regular la digestión, el proceso de digestión, está comiendo un buen alimento porque no está comiendo ácidos grasos saturados. O sea que el mito de que la proteína de origen vegetal es mejor, no lo es como proteína, lo es por los compañeros que trae, porque no tiene ácidos grasos saturados. Y ese cuento de que la carne se demoraba 70 horas liberando las toxinas, todo eso es mentira entonces. Eso es mentira, es que la industria de los alimentos le ha fabricado mucha mentira a la humanidad, y la industria en contra de los alimentos también. Es una guerra, es que uno apenas empieza, yo apenas hoy estoy descubriendo el ajedrez de esa guerra, ¿cierto? Apenas ahora lo estoy entendiendo. Ese proceso también se puede tener en cuenta al pescado. De pronto el pescado se dice más fácil que la carne roja. O el pescado... Puede ser, es que el pescado y el pollo, a diferencia por ejemplo de las carnes rojas, los animales que tienen que soportar temperaturas extremas no pueden tener una grasa sólida a temperatura ambiente. Se congela.
Entonces los ácidos grasos saturados, enfriándolos, si son duros a temperatura ambiente, imagínense en el fondo del mar o muy arriba en el aire, donde hay temperaturas extremas de frío. Entonces todos los animales que tengan que enfrentar temperaturas extremas tienen que tener en las membranas celulares más ácidos grasos insaturados que saturados. Entonces, un pollo o un pescado tienen más ácidos grasos insaturados que saturados. Por eso esa carne no es tan pesada, porque viene acompañada por ácidos grasos insaturados. Que entre otras cosas siempre nos han dicho que la mayor fuente de ácidos grasos insaturados es el atún, es el salmón y no es la trucha. Pues porque es una guerra de marcas y de que yo vendo truchas, no, yo vendo salmones, es una cosa de ese tamaño. Pero entonces realmente, ¿qué es lo más Entonces, de la carne roja? Entonces, enseguida vamos a entrar en ese tema. Entonces, que la carne no se digiere, no, eso no es cierto, porque nosotros tenemos unas enzimas que se llaman peptidasas, y cuando un poquito de carne entra al estómago, el ácido clorhídrico la derrite. Y cuando sale del estómago y se mete en el duodeno y en la parte alta del intestino delgado, hay unas peptidasas que libera el páncreas que desdoblan rapidísimo la carne. La proteína, pues la proteína, hablemos de la proteína. Sea de origen animal o sea de origen vegetal. Por lo tanto, la proteína se digiere de origen animal o de origen vegetal. Lo que sucede es que... No, pero es que eso es para enseguida. Entonces vamos a carbohidratos, grasas y proteínas, ¿cierto? Nos quedan otros nutrientes que deben tener los alimentos, que son las vitaminas y los minerales. Muchos de los alimentos, mientras más los procesan, menos vitaminas y minerales tienen. Pero la industria de los alimentos se dio cuenta que los alimentos no tienen vitaminas y minerales y se los agregan. Enriquecidos. Entonces son enriquecidos. La palabra enriquecida no quiere decir que esa vitamina y ese mineral que esté ahí sea el que el cuerpo necesite o esté en la proporción en la que el cuerpo necesite, porque lo que hace el enriquecimiento de esas vitaminas o minerales es pensar cuál podría ser la dosis mínima que necesitaría una persona y ahí va eso. Entonces, es tan así que no es cierto que los enriquecen, que por ejemplo hoy estamos en una epidemia de vitamina D. Entonces, muchos de los alimentos llevan vitamina D y sin embargo hoy hay una epidemia de carencia de vitamina D en la gente. Tanto que hoy hemos tenido que llegar a darle a las personas vitamina D, 2000 unidades diarias de vitamina D, que eso es una dosis alta, pero es porque hay carencias en todo el mundo de vitamina D. O sea que a pesar de que la industria de los alimentos adiciona, eso no funciona igual. Porque no es lo mismo una vitamina metida dentro de un alimento como el cuerpo la recibe, a una vitamina como el cuerpo no sabe recibir. Entonces, muchas de las composiciones químicas de las vitaminas, de la manera como las producen para adicionársela a un alimento, no es la manera como el cuerpo la recibe. Entonces, vitaminas, minerales. Y quedan otras cosas que se llaman los fitonutrientes, que también la industria de los alimentos ha hecho plata con eso. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, las empresas que venden de esas jaleas que están ricas, por no decir nombres comerciales porque va a quedar allá. Ustedes han visto que hay empresas que le venden a la gente pues que un paquetico plus, y a uno cuando le dicen que se meta en ese multinivel, le dicen que en ese paquetico va una carretada de mandarina, de papaya, ¿cierto? Que mejor dicho, en eso a usted le están entregando una carretada de verduras ahí, pero que usted la come así. ¿Quién se come una carretada de mandarinas, de papayas, de piñas de una vez? Pues nadie. O sea, eso está violando normas de nutrición en nosotros, que con toda seguridad la postre conduce a una enfermedad crónica, con absoluta certeza. Y ya para algunos de esos laboratorios se ha encontrado que han ocasionado insuficiencias renales, incrementos de enfermedades articulares.
Porque dicen que es que en la NASA desarrollaron eso para los astronautas. Posiblemente sí, a un astronauta le sirva eso porque está a cero gravedad. Pero nosotros aquí no estamos a cero gravedad. Es otra historia distinta. Un astronauta no puede sentarse a defecar en donde el pollo va a flotar ¿cierto? Sí. No puede. Tienen que comer cosas que no tengan fibra para que el tipo esté ahí meses y si defeca lo mínimo. ¿Ustedes no han visto a veces en Discovery persiguiendo una gotica de agua en una nave espacial, una gotica de orines? Entonces es posible que eso sí funcione en esas circunstancias de ingravidez, pero aquí no somos así. Entonces esos fitonutrientes los consumimos en los vegetales y las frutas crudas, porque a uno le dicen, es que tiene que comer betacarotenos para la piel, para que lo proteja del sol, para prevenir el cáncer, es que tiene que comer vitamina C. La vitamina C, los betacarotenos, todos los pigmentos, los carotenoides, que son los que le dan color a las frutas, ¿para qué se los va a tomar uno en una pastilla o en un jugo si están en el mango, si están en la remolacha, La zanahoria. si están en la zanahoria? ¿Para qué? Pero también tiene que pues, tenerse en cuenta lo de que ahorita los alimentos no tienen los mismos componentes. Ahora vamos a eso. Entonces hay un concepto que se llama los fitonutrientes y es que uno debe buscar las sustancias que le llevan al cuerpo de fuentes naturales. Por lo tanto, una buena dieta sería que uno empezara comiendo frutas en la mañana con cereales enteros, que siguiera al mediodía con mucha ensalada, con leguminosas y cereales en sopas al almuerzo, y lo mismo en la comida. Y el que come carne, pues pollo, pescado asado, cocinado, no más de 2 veces a la semana. No se necesita más de ahí. Hasta en eso deberíamos nosotros ser conscientes, que no hay que estar comiendo pues todos los días pollo o pescado. No, 2 veces a la semana es suficiente. Pero hay un problema que hoy estamos enfrentando y es que los alimentos, como se han ido industrializando, han ido perdiendo cualidades que le da el suelo y el tiempo de crecimiento. Entonces, vos sos agrónomo, ¿cierto? Sí, no vaya a mencionar mucho de eso, porque es un problema serio. Este no voy a mencionar. Entonces, No me quite el tema. No me quite el tema. Entonces el asunto es que él les va a contar que crecemos tan rápido los alimentos y le rompimos los ciclos a las plantas, porque en un invernadero se le rompe el ciclo a una planta, ¿cierto? Las maticas tienen que dormir con luz, pues pierden sus ciclos para poderlas hacer crecer más ligero, y entonces les agregan abonos y les agregan cosas que hacen que la planta crezca muy rápido, pero que no recoja del suelo todo lo que ella necesita, que es lo que le debe dar al humano. Y desde ese punto de vista, las dietas a veces tienen que complementarse para mejorar lo que empeoró el que hizo crecer la planta, mejorarlo por lo menos en uno. Entonces lo del repolarizador y eso tampoco es bueno. Entonces, Que pues, acorta el tiempo de... eso es carretica. ¿Cómo llama? Repolarizador celular. Eso es ahí. ¿Nos traducen, por favor? Eso es Gana mucha plata. eso sirve para eso, para producir plata, para que lo inventó y se lo le metió el cuento a todo el mundo. ¿En qué consiste? Entonces, el asunto con la carne, para entrar ya, es que cuando uno hace una dieta como la estoy mencionando, en la que por cada 1000 calorías por lo menos consuma 14 gramos de fibra, o sea 28, 30 gramos diarios de fibra, que es un plato de ensalada. Cuando uno consume así, entonces el intestino empieza a funcionar muy bien, porque el intestino recibe fibra. Hay 2 tipos de fibra, una fibra que las bacterias se comen en el intestino grueso y produce unos ácidos grasos de cadena corta. Las bacterias producen esos ácidos grasos de cadena corta, viajan a la sangre y le ayudan al cuerpo, le ayudan a prevenir el cáncer, le ayudan a controlar el colesterol, etc. Y hay otra fibra que viene con los alimentos que uno no alcanza a digerir,
Yo creo que todos hemos visto a veces que en la materia fecal hay cáscaras de frijoles, si no se mastica bien. O el que tome salvado se da cuenta que ahí sale el salvado, porque hay una fibra que no se digiere. Esa fibra que no se digiere hace que el intestino se mueva. Como las personas han ido cambiando los patrones de nutrición, cada vez menos ensalada, cada vez menos frutas, cada vez más papas fritas, cada vez más carne frita, al no consumir ensalada, entonces ese alimento, independientemente de si es una carne de origen, de si es una proteína de origen animal o vegetal, se queda más tiempo en el intestino. Y al quedarse más tiempo en el intestino, da lugar a fermentación. Y el intestino no es una bolsa sellada, no es un envase de esos de Tupperware. Sí. No, el intestino es permeable, el intestino es como esto, que si yo echo agua aquí, me mojo allá. Entonces, si el intestino está en contacto con sustancias en descomposición, toda esta descomposición que está aquí va a pasar a la sangre y va a llegar a los órganos y va a producir enfermedad crónica. Entonces, hoy estamos enfrentando Lo que necesitamos es que fluya, pues, que Que se fluya, mueva, que que salga. fibra la lata. Entonces, esa es la mejor conclusión de hoy. Ahí esperaba yo que todos llegáramos. Perdón. No, perfecto. Hizo el salto. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy estamos enfrentando una epidemia que se llama la constipación, el estreñimiento, que no estamos defecando todos los días, que nosotros debemos defecar diario y que la materia fecal debe pesar alrededor de 500 gramos, porque la materia fecal es más o menos un 60, un 80% es agua. Entonces, como no tomamos agua, como no comemos fibra, la materia fecal empieza a volverse dura y a quedarse más tiempo en el intestino, a descomponerse y a enfermar. No es la carne solamente, es la constipación, es el estreñimiento. Entonces, desde 1920 se habla de una relación entre la manera en que el colon está y la forma en la que la persona sufre alguna enfermedad. Hubo un médico de apellido Lane, un médico inglés, que empezó a darse cuenta que según tenía el colon las personas, cada persona, así podía estar la salud. Y él llegó a unos extremos que fueron los que particularmente demeritaron el trabajo de sacarle pedazos del intestino a personas para curarles enfermedades. Entonces él, por ejemplo, llegó a sacar pedazos del colon para curar artritis reumatoideas o para curar hipotiroidismos. Llegó a un reduccionismo de la medicina muy grande y eso lo desprestigió. Le dio enorme prestigio el logro profesional de cortar un intestino y volverlo a pegar. Y esa técnica que él desarrolló es la técnica que se utiliza hoy. Y las herramientas que él diseñó son las que se utilizan hoy. Pero llegó a conclusiones exageradas, que si se sacaba un pedazo de intestino la persona se aliviaba. ¿Por qué la conclusión es exagerada? Porque hay que ver por qué ese pedazo de intestino se enfermó, cómo comía la persona. Entonces él desarrolló el concepto de la estasis intestinal, de cómo cuando las sustancias digeridas se quedan mucho tiempo en el intestino, empiezan a producir enfermedad, y desarrolló el concepto de la autointoxicación, la estasis intestinal y la autointoxicación, y desarrolló el concepto de hacer cirugías, que esa fue la parte como menos agradable del asunto. La estasis, perfecto. La autointoxicación, excelente. Como consecuencia de una cirugía, eso ya generó alguna duda. Por lo tanto, hasta 1982 se tuvo muy en cuenta lo que él decía y de ahí en adelante cayó en el olvido, pero no dejó de ser cierto. Que en la medida en que el intestino funcione mal y se quede ahí el alimento mal digerido, empieza a aparecer enfermedad en las personas. Por lo tanto, la mejor medida de salud pública no es la vacuna contra el VIH, ni la vacuna contra la hepatitis B o C. La mejor medida en la salud pública humana es que todos estemos defecando diario. Que produzcamos una materia fecal sin olor, de un ligero, que no sea de un color café o que no sea oscura, que no genere molestias al salir,
que la persona se siente en el baño y no haga ningún tipo de esfuerzo para poder pensar que ese colon sí está funcionando bien, porque si ese colon está funcionando bien, estamos limpiando permanentemente el cuerpo. O sea que fibra en buenas cantidades, fruta en buenas cantidades, alimentos crudos en general, para que el intestino empiece a funcionar bien, es una gran medida de salud pública. Y como esto... ¿se puede terminar? Sí, y como esto yo lo quería conectar con el aspecto espiritual, porque la alimentación tiene un componente espiritual en nosotros muy grande. El hecho de que el intestino empiece a funcionar bien y de que esas sustancias tóxicas no empiecen a impregnar los órganos, hace que uno esté sano. Y estar sano hace que uno pueda estar feliz. Porque cuando uno tiene el hígado intoxicado, pues es más irascible, cuando tiene los riñones intoxicados es más miedoso, cuando tiene los pulmones intoxicados es más triste. Entonces, como cada órgano cuando se intoxica genera una emoción, una mala dieta con un cuerpo intoxicado, hace que el cerebro que está metido ahí no pueda sustraerse a las condiciones en las que cada órgano está, y lleva a cada uno de nosotros a experimentar una emoción relacionada más con la manera en la que estamos comiendo y eliminando que con cualquier otra cosa. Sí, quiero preguntar por si, por ejemplo, yo no como carne o pollo, pero yo pienso que mis intestinos y hígado no son limpios, pero también ya mucho tiempo no como mucha ensalada, pero mucha fruta sí. Para mantener la condición de intestinos y hígado muy bueno, tú dices comer mucha ensalada diario y frutas, ¿correcto? Claro, ensalada, y hay que agregarle aceite de oliva. Sí, aceite de oliva. Pero y los intestinos y hígados son sucios y no intoxicado realmente, como hay naturalistas que dicen 2 veces por año, cada 6 meses, de intoxicado todo el cuerpo, y especialmente el hígado y intestinos y el colon. Entonces, ¿con qué alimento tú recomiendas para desintoxicar? Desintoxicar. Sí, hay por ahí 10 cosas que uno puede hacer. Primero, tomar mucha agua, muy simple. Segundo, agua es cuánto, porque agua, debe haber como, no sé, 1 o 2 agua. litros diarios. 1 o 2 litros diarios. O el jugo, o agua. No, agua, que el cuerpo no tenga que hacer fuerza. Porque es que si yo me tomo un jugo, Aparte de jugo y de sopa. el cuerpo tiene que separar el agua del resto, que el cuerpo no haga fuerza. Agua, ensalada. Ya uno puede agregar bacterias para repoblar el intestino con bacterias buenas. Entonces se pueden utilizar lo que llaman probióticos, pero no los probióticos que vende la televisión, en el yogur Activia y eso, no, las tableticas de probióticos que se venden en tiendas vegetarianas. ¿Probióticos? Probióticos, una tabletica 2 veces al día. Entrando en el tema ahora de las complementaciones, complejo B en tabletas, por lo menos una tabletica 3 veces al día. Estamos hablando de desintoxicación. Pero ¿Esa es la misma tiamina? No. La tiamina es una de las vitaminas ok. del complejo B. Es complejo B porque ahí está tiamina, riboflavina, Pero eso niacina. siendo vegetariano, una persona que come carne sí puede comer, cuidado, un animalito detrás. Ah, felicita. Sí. Eso vino de Alemania. Las cucarachas vinieron de Alemania. ¿Complejo Y B de es la India. vitaminas B? Como Vitaminas del B1, complejo B. ¿Todos los vitaminas B? B, sí, viene en complejo B. Te puedes tomar una tableta 2 o 3 veces al día. Pero alguien que coma proteína, carne, proteína animal no debe comer. Debe. Le voy a decir por qué. Porque la vitamina B, todas las vitaminas del complejo B, niacina, tiamina, niacina, riboflavina, vitamina B12, cianocobalamina,
incluyendo ácido fólico que está en el complejo, está metido dentro de ese grupo. A todos, de uno a dos. Debe uno consumirlas porque mejoran la movilidad intestinal, mejoran el metabolismo, mejoran el rendimiento energético. No sobran. ¿Por qué no sobran? Porque si usted coma carne, si come azúcar, el azúcar hace que uno consuma toda la vitamina B metabolizando el azúcar. Por eso, una de las mejores maneras de ayudarle a la gente a desapegarse del azúcar es darle vitamina B. Porque la vitamina B disminuye la necesidad de estar consumiendo azúcar. Pero eso de tomarla 3 veces diarias, ¿por cuánto tiempo? Puede ser 3 meses. ¿Con qué? ¿Vitamina B? B, sí. Eso no viene como en unidad, Complejo B. viene en una sola tipo. Esas sí, pues hay unas que vienen 5 miligramos, otra trae 50 miligramos, otra trae 5 microgramos, pero ya vienen las cápsulas. Pues cualquiera Y la que es inyectable, ¿qué? También se puede. Yo lo hago cada año. Un complejo inyectable se puede 3 inyecciones en una semana Y ya. No sé, Y ya por año. por año. Vitamina A y betacarotenos. Carlos, ¿cómo? Y inyectable una cada 3 semanas. No, En una semana 3. En una semana 3 al año. por un año. Por un año. ¿Cómo se llama? Una vez al año. Betacaroteno. ¿Qué? Betacaroteno. Esa es una fuente de vitamina A. ¿Cómo se dice? Betacaroteno. Caroteno. Caroteno. Caroteni. Carotino. Caroteno. Caroteno. O zanahoria de tierra. Caroteno. Es que él nos va a decir cómo crece la zanahoria. Beta-caroteno. ¿Y qué vitamina es eso? Esa es una fuente de vitamina A. O de un parte de vitamina. Sí, los betacarotenos, el cuerpo los metaboliza y obtiene vitamina A, la que necesita, del betacaroteno. Cuando uno le da vitamina A al cuerpo, como viene, le está imponiendo al cuerpo la dosis de vitamina A y ella puede tener efectos nocivos en la salud. Entonces, bueno, vitamina E. Viene de 400 unidades, también viene de 800, pero uno la debe tomar de 400. ¿Diario? ¿Vitamina? Una Sí, vez. una vecesita al día. Vitamina D. ¿Y eso para qué me sirve la E? La E sirve para mejorar, por ejemplo, la función hormonal. Para los quistes. Sirve para la función hormonal del ovario, para la función de la mucosa del intestino. ¿Es vitamina D? Vitamina I. de ¿O elefante. ayuda al sistema hormonal? Al sistema hormonal y a la mucosa intestinal. Vitamina D, para mejorar la absorción de calcio. Uno debería medir qué tanta vitamina D tiene en el cuerpo, porque debe tener más de 30 unidades según el laboratorio. Pero si uno no conoce muy bien, debe tomar vitamina D de 1000 unidades diarias. Puede Y la que tomar... ayudaba al calcio no era la C. No, la D. También la C, también ayuda la C. Debe tomar vitamina C, 3 gramos diarios, Todo eso es en cápsulas. y en tabletas. La vitamina C viene en Todo tabletas. eso es para los intestinos. Sí, para desintoxicar el cuerpo. Sí, todo eso. Sí. Ok. Y más. Usted me dijo, Más. me va a dar más. Sí, sí. Puede tomar 2 perlas de ajo, sí. Todo eso no. Que termine. Cualquier ajo de mineralín, por ejemplo. Mineralín, pero eso no me consigue ya. Sí se consigue. ¿Cuántos? Ajo. ¿Qué se consigue? El ajo, perlas. El ajo de mineralín. Y el garlic también el garlic. El garlic como así. Sí, 2 perlitas. No, vienen perlas. O un vitamina. Vienen perlas en en pastillas. pastillas. Pills. Ajo y Ajo, bueno. Así, entonces ya vimos ajo, acidófilos, vitamina A como betacaroteno, vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina D. Uno puede ayudar en la digestión, también desintoxica con enzimas digestivas que las venden en laboratorio. Venden enzimas de papaya, enzimas digestivas de papaya.
Y fibra. La fibra se puede consumir, que esa la venden, ahí sí creo yo pues en lo que están vendiendo, como, es que se llama el color verde de las hojas, clorofila. La clorofila. Una cucharadita de clorofila al día. Ahí ese es un programa completo para desintoxicar. Y entonces se puede utilizar. De una vez se puede ¿Cómo tomar se llama? todo. Complemento. Un multivitamínico. Multivitamínico de Un multivitamínico también se puede La utilizar. clorofila puede Y con eso ya. No, la clorofila que falta, lo vende compramos. Nature Sunshine, puede ser. Y O con hojas de trigo, Nicolás, que todo eso. también También fibra de alfalfa sirve también. Y de minerales también de alcachofa. De minerales uno puede tomar calcio y magnesio. O la puede hacer uno en la Publicidad, casa. de pronto, de los vitaminas, de esa publicidad de insur y todas esas cosas. Eso es más Es muy comercial. Entonces, ¿de qué? Es que la industria de los alimentos es muy peligrosa. La industria de los alimentos, por ejemplo, en Estados Unidos dice que el café produce X y Y cosas porque la gente se toma un tinto por la mañana y no una Coca-Cola. Entonces la Coca-Cola, que es la principal compradora de café, para poder hacer Coca-Cola, pelea contra el café que no sea Coca-Cola porque está desplazando una Coca-Cola por la mañana. Cuando se ha demostrado que el tinto como adaptógeno, que esa es otra cosa, hay alimentos funcionales y hay adaptógenos, que el tinto como adaptógeno protege de la enfermedad cardiovascular. Pues no tomarse una jarra de tinto en el día, un litro. Y sin azúcar. Y sin azúcar. Pero si llegara a 5 tinticos está bien. Sin leche. Sin leche, tinto solo, Sin azúcar. sin azúcar. Hay productos que intoxicar el cuerpo. ¿Nos recomiendas esos productos que venden en la naturistas? Bueno, yo le hablé de un esquema muy ortomolecular. Hay otras cosas que desintoxican el cuerpo, ya digamos a nivel de homeopatía. La Nux vomica, en goticas desintoxica el cuerpo. Pero como eso, como todas esas cosas, ¿o es mejor tomar esas cosas? Es mejor tomar esto porque eso está conduciendo, esa falta de todas esas cosas en el cuerpo conduce a enfermedad. Entonces uno tener todas esas sustancias en el cuerpo hace que el cuerpo se repare más fácil. Puede ser que después de tomar eso uno tome Nux vomica. Y eso se toma todos los días, toda la vida. Sí, unos 3 meses. A unos 3 meses y se para. Y ya, y digamos como una dosis inicial. Y uno puede seguir cada año un mesecito tomando eso. Porque es que el cuerpo almacena, ¿Qué tal los edemas para desintoxicar? también se pueden hacer enemas de café, enemas de agua tibia. Pero Los enemas que son como es los lo mejor de todo. Es muy bueno. Mejor de los paquetes de Desintoxicadores. Sí. Este es muy bueno, esta desintoxicación es muy buena porque lleva nutrición. Okay. Algunas de las cosas que utilizan para desintoxicar no hacen nutrición, Sí. ¿cierto? Sí, sí. Entonces como esto complementa nutricionalmente el cuerpo, sirve mucho. Y mantiene un balance Y bacterial. mantiene un balance. ¿Qué podría uno hacer en el largo plazo? No descuidar la flora intestinal, siempre estar tomando probióticos, siempre estar 2 tableticas diarias de probióticos. Tengo una pregunta, hay gente que acostumbra a purgarse. Eso no es... No justifica, los parásitos y nosotros hemos hecho muy buenas relaciones. Pues, Pues lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, digo, yo creo que en mi vida mi abuela me purgó por allá no, como 30 años. hace muchos años yo asistí a un congreso de inmunología. Yo tengo una formación también en microbiología, me especialicé en microbiología. Hay un balance entre los parásitos y el epitelio intestinal perfecto. Cuando la gente dice estuve en la costa y me dio una diarrea horrible, fueron las amibas que se llevó de aquí para allá. Que cuando cambiaron de altura sobre el nivel del mar,
crecieron, se enojaron porque cambió la oxigenación. Le echaron la culpa al mar. Y uno le echa la culpa a la Al cabra. agua de allá. Es que los costeños son muy cochinos. No, usted llevaba las amigas que lo enfermaron allá. Eso sí. Los probióticos ayudan al balance De la flora intestinal. de la Nosotros, flora intestinal, ¿sí? sí, claro, nosotros tenemos dos grupos de bacterias en el cuerpo. Unas bacterias que están encargadas de mantener la flora, de mantener el intestino como tapete. Supongamos que este sea el intestino, ¿cierto? Él es un tapetico que tiene lo que llaman Como un vellosidades. mondongo, pues. Como un mondongo. Pues, para que Entonces, los probióticos mantienen el tapetico en perfectas condiciones. listo para Y hay otras, ellos son, digamos, los oficios varios del intestino. Ay, ¿Por qué es importante que el intestino esté en buenas condiciones? Porque si esto tiene un hueco, si de por sí el intestino es permeable, imagínense que ahí haya un hueco. Más indigerida va a entrar la comida a la sangre y más alergias va a producir o más enfermedad crónica. Por eso la gente se come cualquier cosa que le cae mal y le cae mal ahí mismo. La gente dice, es que yo creo que no había llegado al estómago cuando ya me había dado diarrea. Porque si esto está roto, lo que uno se come entra a la sangre inmediatamente. Los probióticos mantienen esto íntimo. Y hay otros, filtra. ¿Es como filtrar o qué? ellos hacen que las vellosidades siempre estén, que siempre estén en buenas condiciones, pegaditas, porque las vellosidades van así, pegaditas. Pero por ejemplo, cuando uno consume ciertos alimentos, las vellosidades se abren, porque hay inflamación en el intestino, entonces por ahí entran rápido los alimentos a la sangre y uno se enferma. ¿Dónde consiguen los probióticos? En las tiendas vegetales. Sí. Esas son unas bacterias, y hay otras bacterias que se llaman las enterobacterias, son otras bacterias que mantienen el intestino activo inmunológicamente. O sea, las unas mantienen el intestino en buenas condiciones. Y hay otras que mantienen al intestino activo contra cualquier cosa que pueda llegar, que es una de ellas que es muy famosa, es la Escherichia coli. Esa Escherichia coli mantiene al intestino en un estado de alerta. Es buena y es mala. Muchas diarreas son por Escherichia coli. La contaminación de muchos alimentos que da diarrea es por Escherichia coli. Pero cuando ella está en la proporción precisa, lo que está es defendiendo el cuerpo. Pero esas no vienen para tomar como los probióticos. Yo te lo pregunto ya que estamos aquí en la parte microbiológica. Las cándidas. La cándida no existe en el cuerpo en condiciones normales, ¿cierto? Si mucho la cándida existirá en la piel, en el surco nasal, entre los dedos, pero no puede existir ni en el intestino ni en la vagina. Aunque se dice, tampoco, hay también cuentos, aunque se dice que hasta un 5% de la población puede estar parasitada por cándida. Cuando uno tiene una mala dieta que mata las bacterias del intestino, los hongos entran al cuerpo. O sea, lo dejo propenso para que me invada la que no quiero. Entonces, por ejemplo, y este es un tema muy de mujeres, como a las mujeres todo el día les venden cosas que para mantener la zona B limpiecita, la zona B tiene que tener bacterias. Si le dan todas esas sustancias que matan las bacterias, llegan los hongos. Pues porque es que la naturaleza es así. Donde hay una bacteria no hay un hongo. Donde dejó de estar la bacteria, llegó el hongo. La cándida va detrás de las bacterias. Acuérdense que el descubrimiento de la penicilina fue el descubrimiento de un médico que dejó descuidada un cultivo de bacterias y llegó un hongo y colonizó el cultivo y mató las bacterias, que es el hongo penicillium. De ese penicillium se saca la penicilina que se utiliza para manejar algunas infecciones. Entonces eso significa que hongos y bacterias siempre han estado buscando un espacio. En el intestino humano no hay hongos, es
es extremadamente raro que en el intestino exista un hongo. Ni levaduras, pues, porque la cándida en realidad es una levadura. Es una levadura. ¿Qué son hongos en inglés? Fungus. Fungus. Oh, fungus, Pues, pero no. Cuando vos decís levadura, no deja de ser hongo. Sí, sí. ¿Cierto? Es la forma como se ve al microscopio. Entonces, la cándida como levadura no debe estar en el intestino. No puede estar en el intestino ni en la vagina. Si está, es porque la flora intestinal está alterada. No, justamente te hacía la pregunta de la cándida porque yo ya he escuchado y leído en varias partes que muchas enfermedades se deben pues, a las colonizaciones, pues, pero digamos que ya es otra cosa, no es con nutrición. Pero eso es muy No, también tiene que ver con nutrición, porque si usted toma leche y a la vaca le pusieron un antibiótico porque tenía una mastitis y no querían perder la leche y entonces trataron a la vaca con mastitis, ese antibiótico usted se lo tomó en la leche, en el quesito, en el queso, en el yogur y les mató sus bacterias del intestino y permitió que los hongos lo colonizaran. Y la cándida como hongo, pues o como levadura que coloniza el intestino, produce muchas enfermedades. Está asociada con síndrome de fatiga crónica, está asociada con enfermedades autoinmunes, está asociada con dermatitis, está asociada... Carlos, pero eso es muy importante lo que están diciendo porque hay que revisar la información que estamos trayendo aquí. Hace 15 o 20 días yo he participado, porque no veo otras personas que han participado, trajimos una persona que nos hizo un escándalo con eso de las cándidas que yo me quedé aterrado. Pues llegó a decir que el 95% de la población colombiana estaba infectada de cándida y que era peligrosísimo y que había que hacer un examen y había que hacer una limpieza del cuerpo y tiene a más de uno de nosotros envuelto en ese problemita porque eso él lo identifica con una gotica de sangre que la pone en un microscopio y dice, ¡oh! Usted está lleno de cándida, hermano. Tiene que pasar por un tratamiento. Yo le doy el tratamiento. La sola consulta para ver la cándida cuesta 120.000 pesos. No es que cambie la vecina de él. Y a mí me pareció ese día que fue una exageración lo que el señor dijo. Sí. La cándida... No, es que yo he escuchado todo en esta vida. Yo, por ejemplo, recuerdo haber leído... Sí, recuerdo haber leído el libro de una señora Clark en internet. Ella dice que en la sangre se ven las... Es decir, yo soy microbiólogo. Pues, o sea, yo he visto sangre muchas veces y cultivos y bacterias y todo eso. Y es cierto que, por ejemplo, después de masticar, uno hace lo que llama una bacteremia. Las bacterias de la boca se meten a la sangre. Uno mastica y la sangre se llenó de bacterias. Pero el hígado, hasta donde ellas llegan hasta el hígado. Llega al hígado y el hígado se las come y se acabó el cuento. Esas bacterias que uno libera cuando mastica mantienen al sistema inmune alerta. Le están diciendo a la gente, ojo pues, que es que con la comida van bacterias y usted se puede infectar y entonces las bacterias que le entran de la boca a uno le están diciendo a uno que esté alerta. La verdadera medición de la cándida es una prueba que se llama ELISA. A uno le sacan sangre, en esa sangre se hace un ensayo, si uno tiene anticuerpos contra cándida, y si es más de 1 en 5.000, los anticuerpos, el título de anticuerpos, se considera que uno está infectado por cándida y que está haciendo reacción alérgica a la cándida. Lo digo porque yo trabajo con eso, yo mando a los pacientes la muestra de sangre para que hagan el ELISA, pero lo que se ve en la gota de sangre es el estrés oxidativo del cuerpo. No es la cándida. Es que ahí también hubo un malentendido, pues que tampoco me aclaremos, que mucha gente también salió ese día pensando, pero es que bueno, yo no soy bióloga ni microbióloga, pero yo sí he trabajado pues con las vainas, y entonces salió mucha gente diciendo que es que él salió, que decía que él lo veía en la sangre, y yo les decía, que la motivación, o sea, que lo que él, o sea, era causado por, pero no que la levadura se veía pues en la sangre, pero sí hubo ahí la sangre, los glóbulos rojos, pues son unas células que como cargan oxígeno en la hemoglobina, tienen que tener un control de estrés oxidativo.
la vida diaria hace que uno esté oxidado todo el día, ¿cierto? Comer azúcar es una de las cosas que más oxida. Comer grasas oxida, porque todo es oxidación. Entonces uno está oxidándose todo el día. Uno debe tener unas enzimas que se llaman superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasas, que controlan el estrés oxidativo. Cuando uno está en un estrés oxidativo muy alto, esas enzimas se van agotando. Cuando uno coge una gotica de sangre y la deja secar, si uno tiene bajito el nivel de superóxido dismutasa y catalasa, la gotica de sangre se agrieta, se rompe como una galleta. Y digamos, mientras más rompa yo la galleta, más estrés oxidativo tengo yo. Si yo hago la gotica secándose y ella tiene buenas enzimas que controlan la oxidación porque la gotica de sangre está en contacto con el oxígeno, si yo tengo buenas enzimas, la gotica de sangre se ve parejita cuando se seca. Pero mientras más se fracture la gotica de sangre, peor tengo yo el estrés oxidativo. Entonces eso se cataloga de 1 a 4. Desde el mínimo estrés oxidativo hasta el máximo estrés oxidativo. El máximo estrés oxidativo, que sería como una galleta que yo la pise, porque así se ve la gotica toda quebradita, está diciendo que yo estoy en un alto nivel de oxidación y por lo tanto estoy en un alto riesgo de desarrollar una enfermedad crónica. Pero tampoco puedo decir, usted tiene cándida, usted tiene cáncer, no, simplemente usted tiene un alto estrés oxidativo. O sea, ahí hay una información parcial. Lo que yo les digo, uno tiene que leer mucho y ser muy mesurado para empezar a entender que la carne no se pudre 16 horas, ¿cierto? Como lo dijiste ahora, que a uno le dicen, es que usted come la carne y se digiere más despacio porque es de origen animal. No, simplemente usted puede tener un tránsito intestinal lento porque no come fibra. ¿Que los ácidos grasos saturados dan infarto? No, dan inflamación crónica, que es otra historia. ¿Que el azúcar blanco es una sustancia extraña? No, es el mismo azúcar que hay en la fruta, pero sin la fruta, ¿cierto? ¿Que las margarinas son más sanas porque no tienen colesterol? Mentira, el colesterol de hecho es menos nocivo que las margarinas. ¿Ellos tienen mucho colesterol, los margarinas? Las margarinas no tienen colesterol, tienen ácidos grasos trans, sí, trans, que es una modificación química que los vuelve muy dañinos para el cuerpo. ¿Y la mantequilla de leche es buena porque es colesterol? Es colesterol, pero colesterol buena. Es bueno porque el colesterol el cuerpo lo produce, Lo recicla y lo recicla. Entonces uno comer un poquitico más de colesterol. Entonces, ¿cuál es la historia nueva entre los exámenes médicos? Que uno ahí tiene colesterol bueno y colesterol malo. Ah, sí, eso, todo eso hoy, no, eso es verdad, todo eso hoy, cuando yo me como la comida, yo fabrico una bolita de grasa que se llama VLDL, ¿cierto? Que es un colesterol de baja densidad. Esa bolita de grasa va a una celulita y le entrega los ácidos grasos saturados, el colesterol, y se convierte en otra más chiquita, porque ya descargó, que empieza a circular, que se llama LDL, ¿cierto? Ese LDL está cargado ya de más colesterol que de otra cosa, y de ácidos grasos saturados. Ese LDL va circulando, y el HDL, el otro, ¿cierto? Le recibe colesterol a él. Si uno tiene bajito el HDL, no le recibe el LDL. El LDL está circulando por todo el cuerpo con colesterol. Buscando parejita y no encuentra. Y lo va dejando, pues, si no tiene dónde dejarlo, lo va dejando en el endotelio, lo va dejando metido en los vasos sanguíneos y ahí se van formando placas. Y esas placas no son sintomáticas hasta que la arteria se haya tapado en un 40%. O sea, cuando uno siente malestar, que camine ya no es capaz de seguir porque le duelen las piernas, o que hace ejercicio y le duele el corazón, ya tiene un 40% de cerrado el vaso sanguíneo. O sea que eso hace que el fenómeno sea absolutamente silencioso, que uno ni se dé cuenta, y cuando se da cuenta ya está tapado hasta el 40%. Pero el LDL lo baja uno comiendo fibra, pues evitando que más
colesterol esté circulando, que más ácidos grasos saturados estén circulando en la sangre, porque uno lo remueve del intestino cuando uno come fibra. Pues entonces aparte de que la digestión empieza en la boca con las bacterias de la boca, ¿no es cierto entonces? ¿O sí? No, la digestión empieza en la boca no por las bacterias de la boca, sino porque las amilasas, que son las enzimas que produce la parótida, hacen la digestión de los carbohidratos. Más o menos la mitad de la digestión de un carbohidrato depende de lo que yo mastique y mezcle con saliva. Por eso mientras más rápido trago y menos mastico, más mal me cae una comida. En la boca hay una ligera digestión de grasas, porque las glándulas de la boca también producen lipasas. El estómago también produce un poquito de lipasa, pero el porcentaje más alto de lipasa lo produce el páncreas. Entonces, en la boca prácticamente la digestión que se da es la de los carbohidratos, masticando bien. ¿Qué son lipasos en inglés? Lipasa. ¿O lipasa? Las enzimas que dijeron aquí. Las enzimas. Es una enzima digestiva. Ok. Hay una Lipasa. Lipasa. L-I-P-A-S-A, ¿no? Sí, Ok, lipasa. Ese es el único, o es comercio, porque dice que las frutas no deben ser como cereales, o sea que no como el propaganda es que la galeta de frutas y eche de cereales. ¿Se puede mezclar o se debe comer aparte? Sí, se puede mezclar, sin problema. De hecho, cuando el cereal es integral y tiene buena fibra, regula también la entrada del azúcar de la fruta al cuerpo. De hecho, se nos es unas grasas o con cereales, o con la proteína, porque se demora, que la fruta se desdobla muy rápido, pero el otro no. Pero lo necesita el cuerpo. Es decir, usted sí se puede comer, por ejemplo, un plato de cualquier cosa y al final un pedazo de papaya. Porque la fibra de la papaya va a ayudar al tránsito intestinal del otro que me come. La fibra del papaya es muy buena. Sí, sí, sí. O sea que para todo comer una fruta es una no se Perfecto. Pero siempre habían dicho que primero la fruta, que porque... Es decir, en un buen concepto de comer, uno primero se come la ensalada. Lo crudo. Porque la ensalada va a entrar en el intestino y va a hacer varias cosas. Uno, va a estimular la digestión. Dos, va a aportar algunas enzimas digestivas que traen los vegetales. Tres, va a traer minerales como el cromo, como el magnesio, como el zinc, que favorecen la secreción de las enzimas digestivas. Entonces, cuando usted se come primero la ensalada, está preparando el cuerpo para lo que sí sigue. Y en esa ensalada puede haber fruta y verdura. Puede haber fruta. Se recomienda que si uno combina ensalada, la combine con frutas dulces, no con frutas ácidas. Pero se debe mezclar con las frutas de la leche. La leche es la que no se combina, las proteínas en general. Pero el asunto es que si yo mastico bien, si me tomo el tiempo de masticar, porque es que el problema es que nosotros masticamos mal. La medicina natural ha dicho que uno debe masticar 30 veces cada comida o más. Pero ustedes sienten el comedor con otros, si usted mastica despacio y todo el mundo empieza a desesperarse. Ah, que se paren y se vayan. No tiene Bueno, yo creo que por hoy Lo dejamos. ¿Los probióticos tú recomiendas 3 meses? Sí, digamos como una dosis de desintoxicación, pero Para dice con 3 veces. sí, pero en realidad Sí, uno debería tomar probióticos todo el tiempo. todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Hay una producción casera de probióticos que son esos bacilos búlgaros, que usted les echa un poquito de panela y todos los días se toma el vinagre que se produce. Esos bacilos búlgaros son muy buenos. Búlgaros. Y bueno, no, yo no vi, pero yo me imagino que no sé si sabes de eso. Pues yo he escuchado sobre la celulosa bacterial, que precisamente es producida por uno de esos vacilos. Bueno, eso sí búlgaro pues, pero y entonces es un vinagre y normalmente esa celulosa la están usando como matrices en hamburguesas no animal. Pero no, pues yo sé que
Eso es más Espérate, restringido. la celulosa, Celulosa bacteriana. no, lo que hacen las bacterias es desdoblar la celulosa. No, pero por eso, pero a ver, ¿cómo te digo? O sea, se prepara pues como el medio, lo que uno llamaría pues el medio, y el bacilo produce la celulosa, entonces por eso la llaman celulosa bacteriana, porque es producida por la bacteria, o sea, la sintetiza la bacteria, no estamos hablando de en sí, pues de catabolismo, sino de anabolismo, al contrario, la produce. ¿Y qué ventajas tendría esa celulosa? Entonces, pues, digamos que la están ofreciendo como una especie de fibra, porque es celulosa, la misma cadena, como decíamos ahorita, de la azúcar. Sí, porque hay dos tipos de fibra que es útil, la celulosa y la hemicelulosa. Ajá. La celulosa es fibra insoluble, la hemicelulosa es fibra soluble. La hemicelulosa es la que ayuda a controlar el nivel de colesterol. La celulosa Digestión. lo que hace es que el tránsito intestinal sea más rápido. Pero yo creo que estás hablando de celobiosa. No, Celulosa. celulosa. No, porque yo también sé que vale la celulosa. No, celulosa. Celulosa bacteriana. Carlos, cuéntenos pues cómo es que crece la zanahoria, que yo no lo voy a decir. ¿Cuál es el problema? No, la zanahoria la crece muy rápido también. Y muy linda, y debajo de la tierra. No, pero ella la crece muy rápido, sí, le agregan mucho potasio aquí. Ah, bueno. Para que Eso, engorde. bueno. Para Si que es todavía, engorde. entonces sí vamos a hablar de eso. No, es que Doctor. eso es lo que está pasando con todos los alimentos. Realmente, Claro. mucha No parte me del problema es producida. que los alimentos se les están aplicando productos químicos que hacen que crezcan muy rápido, muy verdes y muy bonitos, pero que precisamente por esa aplicación de esos productos están siendo deficientes en una gran cantidad de nutrientes. Es solo para apariencia, pues, solo por fuera. Y ese es el mejoramiento genético. Yo tengo una pregunta. Entonces, usted ahorita decía, por la mañana fruta, al mediodía cereales, no me equivoco. No. Ah, perdón. Ensaladas, Ensaladas. leguminosas, cereales. Pues es decir, cereales el arroz. Claro, frijoles y arroz, garbanzos y arroz. En la noche, arepita. Y en la noche no puede repetir eso sin comer proteína. Me perdí, no, es que espérame. Otra vez. En la mañana fruta y cereales. Ajá. Al mediodía, La las ensalada, leguminosas y otra vez cereales. leguminosas y el cereal, es que puede ser arroz, arroz, papá. Pero es que si me dejan escuchar, lo que contestar. Bueno, es que cereales, Ujú. arroz, maíz, avena, cebada, trigo, centeno, millo, quinoa, ¿cierto? Entonces uno le puede comer una sopa o un seco de todas esas cosas. Y por la noche. Y por la noche uno puede repetir lo mismo que el almuerzo o menos. Pues la comida de la noche no tiene que ser muy grande, porque uno no debería acostarse a hacer Eso te iba a digestión. decir yo, y los que digamos que normalmente ya nos acostumbramos a comer poquito por la noche, ¿qué es lo que sí se debería comer? O sea, Lo mismo del almuerzo. pero si uno no tiene... Siempre ensalada. Poca proteína. Cada día ensalada. Siempre 2 veces al día Pero ensalada. lechuga, tomate o todo variedad. Es que yo digo que uno debe aprender a conocerse. Por ejemplo, a mí me cae muy mal la fruta después del almuerzo. Yo puedo comer fruta la que quiera antes del almuerzo. Después del almuerzo me cae muy pesado. Entonces Sí. cada uno se tiene que conocer Sí. y saber que... Hay una intolerancia que se llama a los disacáridos, monosacáridos y oligosacáridos de algunas frutas. Entonces hay unas frutas que tienen fructanos, que son unas glucoproteínas que son difíciles de digerir, entonces las personas tienen que ir conociendo, eso es verdad. Si por ejemplo le cae mal la pera y la manzana, que tienen de esos azúcares que uno puede tolerar mal. Manzana y no buenas, azúcares no buenas. No, para algunas personas no son capaces de hacer una buena digestión de las frutas, entonces les caen mal algunas frutas. Por eso uno debería comer las frutas solas, no mezclarlas, porque si no las tolera bien no sabe cuál fue la que le cayó mal. Entonces uno tiene que ir... Hay tablas de eso, hay muchas tablas de las dietas que se llaman de monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos de frutas. Perdón, le pregunto, ¿cuántas comidas entonces al día es lo recomendable? ¿3? ¿Entre comidas algo o...? Entre las comidas se puede comer
alguna fruta o algún pan integral o algún aromático, no hay problema. De la luz de los vegetales y de las ensaladas, pero ahora recuerda que se les hace mucho aplicación de químicos. En la compra es preferible consumir producto orgánico o igualmente la lechuga, eso si es absorbe pesos. Hay otra cosa que se ha ido volviendo como mito y que no se ha dilucidado todavía muy claramente. El gran problema de hoy es la obesidad. Entonces, no los pesticidas que hay en los vegetales. Entonces, muchas veces a uno, yo lo he dicho muchas veces, que los vegetales son altamente contaminados, que a un tomate lo fumigan 40 veces antes de que uno lo coma, que las papas las fumigan, etc. Y todo eso está lleno de venenos. Pero lo que se ha ido volviendo muy claro hoy es que lo más inflamatorio que ocurre en el cuerpo de uno es acumular grasa abdominal. O sea, cuando uno come mucho azúcar y pasa de 104 centímetros hombres y 86 las mujeres, independientemente de que se coma una verdura. De la altura. Sí, también. Independiente de la altura. Sí. Independientemente de la verdura que se coma, fumigada o no fumigada, tener grasa abdominal significa inflamación. No trajo metro. Es que alguien se va a 104 nosotros, 86 las mujeres. Yo tengo 87. Encima del ombligo, ¿cierto? Sí, aquí en las crestas grises. una persona que no sabe nada del tema, sino hablando de eso, que va a eso, el tomate como se carga en el químico, y corta la cáscara, o que la cáscara. No, seguramente que los químicos con los que están fumigando genera efectos, pues ya se ha visto... Es que ahora son sistémicos, cuando son sistémicos ya no quedan solo en la superficie, sino que quedan todo el tiempo. Ahora no, siempre han sido sistémicos. Bueno, sí. Todos los pesticidas son sistémicos, porque los echan para que la planta los absorba y pueda matar lo que... Sí, pero No es siempre superficial. no hay otros que no son sistémicos. Por ejemplo. Sí, los hay, pero... No, hay muchos productos químicos. Pero no los venden. Bueno, no hay quien los compre, normalmente... Déjenlo que hable la otra vez. Pero aquí en Colombia usa mucho, ¿cómo se dice? Pesticidas. Pesticidas en todas las verduras y frutas también. Aquí. En todas partes. ¿En todas partes aquí? Aquí Bueno, menos en las ventas orgánicas, pues, ¿Ah? certificadas. Sí, pero no en muchos lugares. No, pero ya... Yo hoy en el mundo, pues hoy, No en muchos lugares aquí. Allá. es muy difícil porque ¿Qué? en el... ¿Me podría contar sobre la técnica del enema? sí, de ahora te cuento. Gracias. En el río Po, en Italia, se midieron, pues o sea, es un río muy importante, riegan cultivos de ahí, hay cantidades medibles en el agua de antiinflamatorios, de antibióticos. Entonces hablar de una verdura orgánica certificada porque no le echen pesticida, seguro, pero que le llegue en el agua de regar, le llegue. Pues porque es que es, por decir, las mujeres toman anticonceptivos, los orinan, van al agua, al mar, a los peces, a las algas, al aceite de omega 3 que se toman otra vez las mujeres para bajar el colesterol. O sea, Ya pues están invertidos. es que cada vez los pescados están más infértiles. Cada vez se ha ido disminuyendo más la población de peces porque se vuelven infértiles por hiperestrogenismo. Y encontraron que el primer cáncer en la piel de peces. El primer cáncer de piel en peces. No sabía. O sea, ellos están nadando en una... Contaminación. Con ser que nosotros hemos creído que el planeta Tierra es agua y de la Tierra el agua es apenas como el 0.04%. Lo que pasa es que ese cuento es desde la superficie, pero en función de volumen, nada. Entonces, lo que le está cayendo al agua está cayendo en una masa muy chiquita. Uno la ve muy grande, pero en realidad eso es nada. El problema de la contaminación es la dilución. Entonces, obviamente que el cuerpo va desarrollando sistemas enzimáticos. Por ejemplo, lo que yo hablaba con
de tomar vitamina B, de tomar vitamina E. El hígado tiene unas enzimas que llaman citocromos y los citocromos se estimulan. Entonces seguramente nosotros lentamente iremos adaptándonos a tanto pesticida, pero seguro que vamos a padecer las consecuencias de eso por mucho rato. Mientras nunca evolucionamos. Un enema es hacer un café, un tinto, pero 1 litro de café, sin azúcar y sin nada. Es 1 litro de café molido. Y cuando está tibio el tinto lo echa uno en una bolsa que se llama enema y se lo pone. Se acuesta sobre el lado derecho, se mete el tubito por el ano. Eso pues viene una bolsa con una manguerita y un tubito. Se pone el tubito, levanta la bolsa y deja que entre todo el café. Se queda 10 minuticos acostada sobre el lado derecho O lo que aguanta. y luego se siente y defeca. Eso es un enema de café. ¿Cuándo se recomienda? Pero no hay necesidad de la solución que venden para lavarse el colon. No. Solo con el café. ¿Qué tanto? Por ejemplo, Concentración. las personas podrían hacerse de acuerdo con la dieta que lleven. Si usted se siente con mucha plenitud abdominal, con mucho malestar, con muchos gases, hágase un enema. Pero el efecto es para el colon solamente, pero también limpia el hígado. Hay una teoría no demostrada todavía, pues, o por lo menos no hemos visto la prueba. Se dice que los enemas de café aumentan la capacidad antioxidante del hígado, un sistema antioxidante que llama el glutatión. Eso dicen pero todavía pues no hay como mucha claridad qué experimentos han hecho para saber si se aumenta el glutatión. Pero lo cierto es que sirve más para el colon, porque el café pues tiene un poquitico de efecto laxante y descarga, ¿cierto? Digamos que es como si uno tiene la mano muy llena de barro y no la puede mover muy fácil y se lava con agua el barro y entonces la mano queda, sin haber hecho nada extraordinario, la mano queda mejor. Con la pregunta que hizo yo, que pulgarse mucho no, eso igual, entonces es recomendable hacer ese lado de café cada cual. O depende de cada uno. Es el malestar que la persona tenga. Por ejemplo, si la persona siente mucho malestar, se puede hacer enemas. Si está estreñida, puede hacer. Si tiene constipación, se puede hacer enemas. De hecho, la persona que esté constipada se debería hacer enemitas. Depende del nivel de constipación, pero si defeca cada 2 o 3 días, entonces hacer los enemas cada 2 o 3 días para sacar esa materia fecal e ir entrenando al intestino. ¿Cómo se entrena el intestino? Incrementando el consumo de agua, incrementando el consumo de fibra. Hace poquito salió una investigación sobre el manejo de la constipación y el resultado arrojó que el 95% de las personas que se constipan es porque no toman agua. ¿No toman qué? Agua. Oh, no toman agua. O sea, nos estamos enfermando por no tomar agua. ¿El café es colado o con...? Colado. Colado. Una cafetera pues con café frío. Sí, usted puede coger de una greca, sacar el café, el litro. Dejarlo enfriar y ponerse, no, tibiar, que quede tibiecito, porque el frío da cólico. Pero tibiecito entra muy delicioso. ¿Y cuántos días para desintoxicar el cuerpo? ¿Cuántos días necesitas? Con enemas. O con eso todo, todas esas vitaminas, ¿cuántos días? Unos 3 meses. Necesita 3 meses. Okay. 3 meses la primera vez. Sí. Pero después 1 mes. 1 mes cada año. Porque después un mes. el sistema inmunológico, para apagar una reacción inmunológica, se gasta 12 semanas. O sea, toda reacción inmunológica se apaga en 12 semanas. Perdón, ahora que él hablaba de la desintoxicación, él dio una conferencia sobre desintoxicación y está en la página web por si la quieren ver. Se llama Desintoxicación para la Espiritualidad. Y está el test. Y está el test para identificar si estamos intoxicados, la dieta, el ayuno. Armanyoga.co, publicación en videos. Wow. Dice, ¿cómo se llama? Desintoxicación. Desintoxicación para la espiritualidad. Para la espiritualidad. La pregunta que iba a hacer era que... ¿Es marzo o febrero? No, pero ahí está
No, pero la página de internet. Oh, ok. Ah, bueno. No, la pregunta que hacer era, pero digamos que es un poquito, no de desintoxicación, sino de si es verdad o mentira, hasta yo todavía no sé. Todo el tema de las conexiones neuronales versus los aceites, pues los grasas insaturadas. Y supuestamente que entonces en los primeros años, bueno, digamos que hay como muchas palabras claves por ahí. Y tiene que ver pues como con la infancia. O sea, léase, yo creo que a nosotros varios nos tocó la emulsión de Scott. Hoy ahorita sigue siendo la emulsión de Scott, pero ya hay otros muchos productos vegetales, no animales, que supuestamente son ricos en omega 3 y etcétera, etcétera. Y entonces promoción, pues hablando pues de venta, promocionan mucho de las conexiones neuronales. Pues. Sí, porque la leche materna tiene ácidos grasos insaturados, la materna. La leche de vaca tiene ácidos grasos saturados. Por lo tanto, alimentar a un niño con leche de vaca no conduce a una maduración del sistema nervioso como lo hace la leche materna. Por eso en el Ayurveda a los niños les hacen masaje con aceite de ajonjolí, desde recién nacidos. Porque el aceite de ajonjolí se absorbe y tiene ácidos grasos insaturados, tiene omega 3. Y digamos que en cuestión de edades, y digamos que de ese tema... Siempre se mantiene la proporción 2-1. O sea, así esté uno recién nacido o muy viejito, uno debe ser 2-1. Ah, ok, perfecto. O sea, el niño como el adulto debería consumir esa misma proporción. ¿Por qué 2-1? Porque de todas maneras vamos a envejecer. Y tenemos que tener un poquito de inflamación para poder controlar el estrés. Y si uno no tiene un poquito de inflamación, no controla. Digamos que sintomáticamente, ¿qué le pasa a una persona cuando es al revés? O sea, cuando tiene más insaturados que saturados. No sucede. Ah, no sucede. O sea, colapsa pues o algo así, o qué, pues, no sé. Por ejemplo, que a uno le inyectaran venosos insaturados hasta reemplazar todas las membranas celulares, se moriría en una hemorragia. Ya. Porque no fallaría la cadena de coagulación. El tema de la leche en los adultos es porque no tenemos las enzimas para procesarla, o qué es lo que... La disacaridasa, la lactasa, la leche es un disacárido, que es glucosa, galactosa. Entonces son dos azúcares, glucosa y galactosa. Esos dos azúcares en el intestino se dividen en glucosa y galactosa. No la vayan a matar. Con el tiempo, cuando nosotros nacemos con muchísimas enzimas para digerir la leche. Hay problemas. No. Entonces el recién nacido y hasta los 2 años de edad tiene muchísima disacaridasa. Pero conforme vamos envejeciendo vamos perdiendo la disacaridasa. Entonces cada vez nos vamos volviendo más intolerantes a la lactosa. Pero la tolerancia a la lactosa también depende de la genética. Las poblaciones del mundo ubicadas en el norte de Europa genéticamente toleran más la lactosa que las otras poblaciones. O sea que también hay una genética de producir disacaridasas. Pero de todas maneras no es de mucho beneficio tomar leche, el adulto ya puede. No nos sirve. Es decir, si el adulto quisiera tomar leche, lo debería hacer como yogur. Pero no, igual. Cuando dicen que la cáscara del tomate o la cáscara de la almendra es mala para alimentar, Eso es fibra insoluble, sí. Es que todas las frutas tienen fibra soluble e insoluble. Por ejemplo, pero tiene que ver con lo de la hemicelulosa y celulosa, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el tomate tiene fibra insoluble en la cascarita, pero soluble por dentro. Usted puede licuar, ¿cierto? Usted la puede derretir en agua, pero la otra no se derrite en agua. Entonces uno necesita las dos. Pero dígame, la lactosa, si ¿tú no recomiendas que la persona toma mucha lactosa? Leche, no. Es decir, después de los 2 años de edad nosotros no necesitamos leche. Hay quien dice desde los 10, a partir de los 10. Pero lo cierto es que la leche no es un alimento necesario en el humano. Después de terminar la lactancia materna. Sí, pero como queso, quesito... Entonces... Quesito tiene, por ejemplo, mucha lactosa. Sí, entonces...
como la tolerancia a la lactosa es genética, hay gente que la tolera y hay gente que no la tolera. Y como la tolerancia a la lactosa se pierde con la edad, Sí. es individual. Hay personas que toleran bien el queso, el quesito, y hay personas que no. Si usted lo tolera bien, no tiene problema. Pero cuando eres más mayor, es la verdad. Cada vez se tolera menos. Entonces, Es menos. Menos. La tolerancia. Entonces él prefiere usar la leche predigerida por las bacterias, o sea, los yogures. Entonces el yogur se tolera mejor que la leche. Y es una buena fuente de proteína. Es excelente. La leche de por sí es una excelente fuente de proteína, como el huevo. Pero tiene la limitante de que hay personas que son. Uno no puede confundir la intolerancia a la lactosa con la alergia a la caseína. No, sí que es diferente. Porque uno puede ser tolerante a la lactosa, pero alérgico a la proteína de la leche. Por todos lados pierde. Sí, sí. Pero ahí sí, porque digo que cada quien, o sea, cada quien se conoce y cada quien sabe que... Conclusión, no ¿Sabe? tomar leche. Pues sí, No, ¿sabe cuál es la conclusión? Que le hace daño. La conclusión a hoy sobre nutrición humana es que cada vez las dietas tienen que ser confeccionadas. Sí. Cada vez uno tiene que saber qué tolera mejor y qué tolera peor. Y en base a eso siga la Y dieta. en base a eso ir comiendo. Pero sabemos que hay cosas que de por sí son muy dañinas. Claro. Las grasas trans, las grasas saturadas, porque producen inflamación, el azúcar refinado, porque produce obesidad, y la obesidad es factor de riesgo para todas las enfermedades, y los alimentos altamente procesados. Esa es la conclusión. Incluso una publicidad, incluso pues para los que no hayan hecho el curso de Ayurveda, pues digamos que todo lo que está diciendo el doctor es coherente con todo lo que se ve en el curso de Ayurveda, todo el tema de pues entre más crudo mejor, y que no es el alimento, si el alimento no es ni bueno ni malo, sino yo también como estoy frente a esto. Y que no nos alimentamos y no que nos envenenamos. Bueno. Muchas gracias.